¿Hasta dónde puede llegar el ser humano por curiosidad científica? Hoy te mostraré 7 experimentos reales, que parecen sacados de una película de terror. Número 1. El experimento de la prisión de Stanford. Todo comenzó en 1971, en el sótano de la Universidad de Stanford, cuando el psicólogo Philip Zimbardo diseñó un experimento que buscaba entender el comportamiento humano en contextos extremos. Reclutó a 24 estudiantes voluntarios, todos mentalmente sanos. Los dividió en 2 grupos, guardias y prisioneros. No había delincuentes reales. No había policías entrenados. Solo jóvenes comunes, jugando roles. Pero en menos de 36 horas, todo se salió de control. Los guardias comenzaron a abusar de su autoridad. Obligaban a los prisioneros a hacer flexiones, a dormir en el suelo, los humillaban, les quitaban sus nombres y les ponían números. Y lo más alarmante, los prisioneros empezaron a creer que en verdad eran inferiores. Uno de los prisioneros sufrió un colapso emocional. Otro inició una huelga de hambre. Y los guardias, lejos de detenerse, intensificaron sus castigos. Zimbardo no lo canceló hasta el 6º día, aunque estaba programado para durar 2 semanas. ¿Conclusión? Cuando se tiene poder sin límites, incluso las personas más comunes pueden convertirse en verdugos. El experimento de Stanford demostró que el contexto social puede moldear el comportamiento más que la personalidad, y que la delgada línea entre el bien y el mal puede romperse con solo cambiar de uniforme. Número 2. Proyecto MKUltra, el experimento de control mental de la CIA. Suena como una película de ciencia ficción. Pero esto fue real. Durante la Guerra Fría, la CIA inició uno de los experimentos más oscuros de la historia. El proyecto MKUltra. Desde los años 50 hasta los 70, Estados Unidos temía que sus enemigos pudieran usar el control mental como arma. ¿La solución? Intentar dominar la mente primero. ¿Cómo lo intentaron? Con drogas psicodélicas como el LSD, hipnosis, privación sensorial y manipulación psicológica. Pero aquí está lo peor. Muchas veces, sin que los sujetos lo supieran. Las víctimas eran desde presos hasta ciudadanos comunes. Los drogaban en hospitales, cárceles, incluso en fiestas organizadas por la CIA. Algunos perdieron la cordura, otros quedaron traumatizados de por vida. Y varios murieron. Un caso famoso, Frank Olson, un bioquímico de la CIA, fue dosificado con LSD sin saberlo. Días después, cayó desde un 10º piso. ¿Suicidió? ¿Encubrimiento? Aún hoy, no hay respuestas claras. El MKUltra fue desmantelado, o eso nos dicen. Pero muchos documentos siguen clasificados. Y algunos creen que sus técnicas nunca dejaron de usarse. Número 3. Unidad 731, el laboratorio del horror en plena guerra. Hay experimentos que desafían toda lógica. Y luego está la Unidad 731. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la región ocupada de Manchuria, el ejército japonés estableció un centro secreto. Su propósito, experimentar con humanos. Pero no hablamos de simples pruebas médicas. Hablamos de vivisecciones sin anestesia. Prisioneros abiertos en vida, con sus órganos extraídos mientras aún estaban conscientes. Congelaban extremidades para estudiar la gangrena. Inyectaban enfermedades como peste bubónica o antrax. Usaban a las víctimas como sujetos para probar armas químicas. Todo, sin compasión. Se estima que más de 300.000 personas, en su mayoría chinas y rusas, fueron víctimas. Muchos eran civiles. Mujeres embarazadas, niños. Nadie estaba a salvo. La mayoría de los científicos nunca fueron juzgados. Porque Estados Unidos les ofreció inmunidad a cambio de los datos que habían reunido. Datos obtenidos con dolor, muerte y tortura. Número 4. El experimento del monstruo, cuando la ciencia destroza la inocencia. En 1939, en la Universidad de Iowa, se llevó a cabo un experimento que nunca debió existir. Uno que afectó a niños, solo para comprobar una teoría. Conocido como el experimento del monstruo, el estudio fue diseñado para analizar los orígenes de la tartamudez. Pero sus métodos fueron crueles y traumáticos. A varios niños huérfanos, que no tartamudeaban, se les dijo repetidamente que su forma de hablar era defectuosa. Que tenían problemas al pronunciar.
que no eran normales. Con el tiempo, muchos desarrollaron tartamudez real. Otros vivieron toda su vida con ansiedad, miedo escénico y baja autoestima. El experimento fue mantenido en secreto durante décadas. Pero cuando salió a la luz, fue duramente condenado por la comunidad científica. Número 5. El experimento de Tuskegee, 40 años de engaño mortal. Estados Unidos, 1932. Más de 600 hombres afroamericanos fueron reclutados para un supuesto estudio médico. Les dijeron que recibirían tratamiento gratuito. Pero todo era una mentira. El gobierno de Estados Unidos infectó a decenas con sífilis. Y luego los dejó sin tratamiento. Durante 40 años, los observaron como ratas de laboratorio. Nunca les dijeron que tenían sífilis. Nunca les ofrecieron cura, ni siquiera cuando la penicilina ya existía. Mientras tanto, contagiaban a sus esposas, y sus hijos nacían enfermos. Muchos murieron sin entender por qué. Cuando el caso salió a la luz en los años 70, el mundo se horrorizó. Fue uno de los mayores abusos médicos en la historia moderna. Número 6. El experimento Milgram, el lado oscuro de la obediencia. 1961, Universidad de Yale. Un científico con bata blanca te dice que presiones un botón. Cada vez que otra persona se equivoca en una prueba. El botón envía descargas eléctricas. O eso te dicen. Cada error, más voltaje. Más gritos. En realidad, nadie estaba recibiendo descargas. Pero tú no lo sabes. Solo escuchas los alaridos del otro lado de la pared. El 65% de los participantes siguió hasta el final. Aplicaron lo que creían era una descarga mortal. Solo porque una figura de autoridad se los ordenó. El experimento Milgram reveló algo inquietante. No hace falta ser malvado para causar daño. Solo hace falta obedecer sin cuestionar. Número 7. El niño sin nombre, el experimento que rompió una vida. David Reimer nació como un niño sano en Canadá, en los años 60. Pero un error durante su circuncisión lo cambió todo. Un fallo médico destruyó su órgano reproductor. Desesperados, sus padres acudieron al Dr. John Money. Un psicólogo que tenía una teoría radical. La identidad de género se puede enseñar. Convenció a la familia de criar a David como una niña. Cambió su nombre a Brenda. Le vistieron con vestidos, le dieron juguetes, femeninos. Pero desde pequeño, Brenda sentía que algo no estaba bien. No entendía por qué no se sentía como las demás niñas. Sufría bullying, rechazo, y una profunda confusión interna. A los 14 años, sus padres le contaron la verdad. David decidió volver a vivir como hombre. Pero el daño ya estaba hecho. Luchó contra la depresión durante años. Hasta que en 2004, David se quitó la vida. Su historia provocó un escándalo mundial. Y cambió por completo la forma en que la medicina y la psicología tratan la identidad de género. David no eligió ser parte del experimento. Pero su historia ayudó a proteger a miles de personas después. ¿Conocías alguno de estos casos? ¿Cuál te pareció el más perturbador o el más impactante? Comenta el número que más te impactó. Y si quieres una parte 2 con los experimentos más locos y ocultos de la historia, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí, en Faltamente, siempre hay algo que no sabías que necesitabas.